Estamos en El Mundo con Tudela y la noticia internacional del día viene desde Chile. El canciller de ese país, Alfredo Moreno, ha dado unas declaraciones advirtiendo que no hará ninguna propuesta oficial sobre los temas pendientes con Bolivia y ha instado a ese país a volver a la mesa de diálogo. Además ha dicho que las conversaciones con Bolivia en nada afectan los derechos de otros países. Bienvenido, Pancho. Muy buenas noches, Cecilia. Son declaraciones, digamos, peculiares, porque revelan que sí han estado teniendo conversaciones, Bolivia y Chile, de las cuales muchos congresistas o parlamentarios bolivianos no estaban enterados, las han negado, pero las declaraciones de ayer del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, son peculiares porque dice: las conversaciones con Bolivia en nada afectan los derechos de otros países. Lo que hemos conversado con Bolivia tampoco tiene influencia sobre el mar. Otros países quiere decir terceros países. Siguen siendo muchos países, solo se trata del Perú, de un país. O sea, en nada afectan los derechos del Perú, las conversaciones con Bolivia. Otros países somos nosotros. Otros países somos solo nosotros. En segundo lugar, la frase a retener o la línea a retener es lo que hemos conversado con Bolivia. Evidentemente hay conversaciones cuyo contenido no conocemos. Es cierto, como dice el canciller Moreno, que las conversaciones no afectan derechos y que las conversaciones no tienen influencia sobre el mar. Claro, las conversaciones son conversaciones. Es solo si estas conversaciones se cristalizan en algo que naturalmente hay que estar atentos, porque eso sí podría influir de alguna manera sobre los derechos del Perú. En cuanto a conversaciones, son solo conversaciones y el aire se las lleva. Pero esas conversaciones van hacia un puerto. Si llegarán a puerto es poco probable, porque ya esto viene ocurriendo desde hace muchísimos años y no pasa nada. Sin embargo, estas declaraciones, lo que hemos conversado con Bolivia, no pueden separarse de las declaraciones de la semana pasada del presidente de Chile, don Sebastián Piñera. Él dijo que Bolivia perdería la oportunidad de tener un enclave autónomo al norte de Arica si la Corte de la Haya le da la razón al Perú. Y entonces, obviamente, esta es la esencia, el meollo, la columna vertebral de las conversaciones que Bolivia y Chile estuvieron manteniendo y que hoy Moreno pide que se reanuden. Esto revela una cosa que es interesante, si bien no es nueva, que es que la única opción de un acceso al mar por parte de Bolivia para Chile es al norte de Arica, y esto desde 1975. Se vio otras opciones, Caleta Patillos en Tarapacá, Mejillones, pero todo esto se ve que no es lo que está en la mente ni del canciller de Chile y menos aún del presidente de Chile. La frase "lo que hemos conversado con Bolivia" explica las declaraciones de Piñera la semana pasada. Esto es que Bolivia perdería la oportunidad de tener un enclave autónomo, no soberano, al norte de Arica si la Corte de la Haya le daba la razón al Perú. Ahora, naturalmente, la diferencia entre el corredor soberano de 1975, el acuerdo de Charaña, pactado por Hugo Banzer y Augusto Pinochet, y que fue vetado por el Perú, ahora se propone una fórmula distinta a esa. Se propone un enclave autónomo sin soberanía. Esto es, lo que se propone es una franja de Gaza como la que existe en Israel, que es un territorio autónomo, pero no tiene soberanía. Y entonces esta franja de Gaza entre el Perú y Chile tiene que ser prevista por nuestra diplomacia, aunque sea como posibilidad, pues es lo que están pensando del otro lado de la frontera.
Naturalmente, una franja de Gaza o un enclave autónomo sin soberanía no llena las expectativas bolivianas. Pero imaginemos por un momento que Bolivia aceptara un enclave autónomo al norte de Arica y lo ocupara. Al no satisfacer sus expectativas de soberanía, ese enclave se convertiría en un lugar de protestas a favor de la plena soberanía del mismo enclave. ¿Para qué? Para tener mar. Esto es, si alcanzaran la soberanía, entonces se proyectaría un mar, una zona económica exclusiva boliviana de 200 millas, y se proyectaría en un lugar respecto al cual la Corte de la Haya en el futuro ya habría resuelto cuál es el límite marítimo entre el Perú y Chile. Es muy serio. Entonces es un asunto importante, Claro, ¿no? es un asunto serio. Ahora, aún sin soberanía, es una forma de cesión crear un territorio autónomo, un enclave autónomo. Y entonces, de acuerdo al protocolo complementario del Tratado de Lima de 1929, que es el tratado entre el Perú y Chile, el artículo primero, naturalmente esto interrumpiría el libre tránsito entre Tacna y Arica, que está mandado, es la servidumbre a la cual tenemos derecho por el artículo primero del protocolo complementario del Tratado del año 29. Es la delimitación de límites territoriales. Correcto, ahí está Arica. Si uno baja de norte a sur, de la parte alta de la pantalla hacia abajo, el primer muelle con el cual uno se encuentra es el muelle peruano. Paralelo a la costa hay dos líneas. Esas dos líneas son la línea del tren que lleva a Tacna. Y entonces, naturalmente, esa servidumbre de alguna manera sería interrumpida por el enclave autónomo, que implicaría una cesión no soberana, pero cesión a fin de cuentas de un territorio a Bolivia sobre servidumbres peruanas. Ahora, la afirmación del presidente de Chile de que si la Corte de la Haya falla a nuestro favor en el tema de la frontera marítima, entonces Bolivia perdería la posibilidad de este enclave al norte de Arica. Naturalmente es difícil que se tenga en pie. Es difícil que se tenga en pie porque la propuesta, como está planteada por el presidente Piñera, es un enclave terrestre, sin zona económica exclusiva, sin 12 millas de mar territorial. Y entonces la línea de la frontera marítima entre el Perú y Chile, que va a ser determinada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, no tiene nada que ver. No frustraría ningún enclave al norte de Arica. Solo lo frustraría si es que la intención ulterior sería evolucionar del enclave autónomo a una fórmula soberana para Bolivia que le diese proyección marítima. Y entonces sí se podría crear un conflicto de intereses entre la frontera marítima que fijará la Corte de la Haya entre el Perú y Chile y la aspiración boliviana en caso que se le otorgue soberanía. De tal manera que acá se está planteando un problema de definiciones. El enclave autónomo no es afectado por el resultado del juicio que llevamos con Chile en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, no es cierto que el fallo de La Haya sobre la frontera marítima frustre la aspiración boliviana. No tiene por qué frustrarla. El Perú no tiene nada que ver en este asunto. La frontera terrestre entre el Perú y Chile está fijada desde 1929. Y entonces la primera conclusión es que no es buena política de vecindad hacer aparecer que la solución a la mediterraneidad de Bolivia depende del Perú, por A, B o C razones, porque no es cierto. Patillos, Mejillones, cualquier lugar en Tarapacá
son opciones igualmente válidas que no dependen del Perú y que pueden ser perfectamente acordadas por Chile y por Bolivia. De Hay tal una manera, astucia extrema, ¿no? diría que un Forzada, poco ¿no? el decir, bueno, su suerte depende del Perú y no de nosotros, y eso no es cierto. Ahora, imaginemos que se materializa este enclave autónomo boliviano al norte de Arica, aún no soberano. De todas maneras debería consultarse al Perú, porque es un género de cesión, aún si no es soberana. Y la cesión del territorio de Arica o de Tacna a una tercera potencia es objeto, tiene que ser objeto, de acuerdo al Tratado de Lima de 1929 y su protocolo complementario, de una consulta bilateral y un acuerdo bilateral peruano-chileno. Y entonces, para no violar el espíritu del Tratado de 1929, el Perú tendría que ser consultado. Ahora bien, el Tratado de 1929 y el protocolo complementario establecen una serie de servidumbres perpetuas para el Perú en Arica. Los canales de Uchusuma y del Mauri, el puerto de Arica, que lo vemos ahí de nuevo, la aduana, la casa de la aduana, la estación del terminal de ferrocarril a Tacna, y todo esto dentro con la independencia más absoluta propia de un puerto libre. Todo eso en el Muelle Norte y en la línea de ferrocarril hasta Tacna.